De una. Isai. Listo, José, primero que todo, muy buenas tardes. Esta entrevista es para tener información sobre el fisicoculturismo en Colombia. Y primero que todo queremos saber, pues, en qué parte del fisicoculturismo compites tú, en qué categoría. Queremos saber un poco sobre ti y listo, para empezar así. Bueno, primero que todo, buenas tardes y muchas gracias. Mi nombre es José Luis Rodríguez Oyola, soy colombiano, soy bogotano, soy fisicoculturista hace aproximadamente 25 años. Entreno para fisicoculturismo hace 25 años, compito hace aproximadamente 15 años y soy culturista profesional hace 5 años. Gané mi carnet profesional en el Arnold Classic en Brasil, gané la categoría más de 100 kilos y gané el absoluto de ese show y me convertí en profesional. Soy 6 veces campeón nacional, soy campeón sudamericano en Chile en el 2010. Y eso ha sido un poco de lo que es mi trayectoria y compito en el circuito profesional actualmente de la IFBB Pro, que es la Liga Profesional de Fisicoculturismo. Básicamente ese es mi derrotero actualmente. Perfecto, José. Muchísimas gracias. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo llegó el fisicoculturismo en Colombia y en qué año? ¿Y en qué año llegó el fisicoculturismo a esta nación? Tanto como yo decirle exactamente en qué año y qué personajes, yo no lo puedo hacer porque ha sido la suma de procesos metodológicos de algunas personas. El fisicoculturismo entró obviamente por las costas hace muchos años, más de 50, 60 años, habían personas que practicaban existían programas de televisión en donde se hablaba de personas que hacían pesas, pero el fisicoculturismo competitivo empezó a tomar fuerza más o menos hacia los años 75, 80, donde empezaron a salir ciertas personas con niveles muy buenos a nivel nacional, pero en realidad ha tenido una evolución constante que ha dependido del destacarse de algunos atletas. Habían en algún momento islas o personas que de una manera muy puntual en cada ciudad tenían procesos puntuales. Otro sitio por donde entró el culturismo ya de una manera más metódica fue el Valle, por la zona de Cali, por la zona del Valle, atletas como Cristóbal Arango, Armando Villa, entre otras personas, trajeron consigo y trajeron de otros países algunas metodologías, sistemas, productos, suplementos, que ya empezaban a cambiar todo el esquema de preparación. Pero el culturismo tiene una historia muy larga en Bogotá, el gimnasio Bochica, el gimnasio Inter, los hermanos Ramírez en Medellín, en Cúcuta, una serie de personas, en Barranquilla, en Cartagena. Pero ya hablando un poco del culturismo, tuvo un oscurantismo y es que esto siempre ha tenido una problemática que gira en torno al liderazgo, que gira en torno a las personas que han querido liderar o tomar el poder de la dirección deportiva del culturismo, porque detrás de ello había dinero, habían personas que patrocinaban eventos, había un sinfín de cosas de las cuales personas han querido estar siendo beneficiadas. Y nunca el atleta, ¿sí? Entonces, digamos que los esfuerzos o el desarrollo que ha tenido el culturismo ha sido subjetivo. Personas que de un momento a otro se han enamorado del deporte, con pasión han hecho muchas cosas y sacaba adelante el nombre del deporte. Hasta el año 2010, que fue el año en que yo me hice campeón sudamericano, hay muchas personas que no pretendían, no hablaban de culturismo. Yo llegué a Medellín, empecé a preparar gente, empecé a buscar la forma, empezaron a salir equipos, empezó gente a salir como preparador, empezó a haber un boom de información y de personas que de una u otra forma pusieron su tienda, empezaron a tener teams, empezaron a aparecer un sinfín de personas, pero estamos hablando de aproximadamente 10 años para acá. Antes no había ese boom. Antes estaban personas como Carlos Bedoya en Medellín, que fue campeón iberoamericano, una persona con un ímpetu y una genética pocas veces vista. Estaba el que le digo, Armando Villa, en Cali, que fue una de las personas que más eventos a nivel culturismo ha ganado a nivel internacional. Para mí, una de las personas más importantes. Estaba Cristóbal Arango, también era una figura iconográfica en Cali. Estaba Ricardo Plata, que ya cuando yo competí mi primer nacional, él ya llevaba 12 años siendo campeón nacional. Estaba
Iván Rodríguez en Pasto, campeón nacional y competidor internacional. Había un sinfín de personas que ya habían generado un nombre. Y empezamos nosotros a salir, empezamos a tener referentes nacionales que ganan sudamericanos, Hugo Márquez, José Luis Rodríguez, Marco Cardona, que empezó a salir a nivel internacional, gente que en su momento empezó a darle como una proyección internacional al culturismo. Entonces, digamos que el culturismo en Colombia es una disciplina deportiva, porque todavía no es un deporte y sabemos cuáles son las características que configuran que sea o no deporte, y es el número de personas que lo practican a nivel mundial. Entonces empezó a tener una influencia alta desde el año 2010 en adelante. Ay, perfecto. Una información muy completa, José. Muchísimas gracias. Mi segunda pregunta es, entre todos estos datos que nos das de la competencia, de los personajes que más campeonatos han ganado, que más han ido a competir internacionalmente, ¿cuál época consideras tú que fue la época dorada del fisicoculturismo en Colombia? O si este momento está siendo la época dorada o ¿cuál consideras tú? Bueno, yo creo que la época dorada del culturismo, lo que digo, han sido islas y momentos. Uh-huh. Repito, hubo una época muy feliz donde, digamos, Carlos Bedoya se consagró como campeón iberoamericano. El campeón iberoamericano reunía gente de Europa, de Centroamérica y de Sudamérica. Después se dividió y se volvió centroamericano, sudamericano y del Caribe, y era parte. Él se ganó todo eso en un evento hace muchos años. Carlos Bedoya. Entonces, en realidad es algo que llama mucho la atención. Yo vengo a ganarme un Arnold Classic, un absoluto de un Arnold Classic. Arnold me entrega el trofeo, es algo que no ha pasado en Colombia otra vez. Y es una época gloriosa. Pero también está Armando Villa, que a pesar de que no compitió por Colombia, porque su economía y su realidad estaban ubicados en España, él compitió en España, ganó el campeonato del mundo 4 o 5 veces, ganó el campeonato Santa Susana, ganó el Open de Madrid, ganó un sinfín de eventos que ningún atleta tiene ese staff y ese recorrido culturísticamente hablando. Ningún atleta en Colombia lo tiene, ni creo que lo tendrá, porque, repito, es una persona que se fue y competía y su pasión era eso. Él se hizo profesional y no quiso aceptar el carnet porque sabía que para él era más ventajoso las competencias amateur, o que en realidad no tenía la capacidad en ese momento de hacer lo que tenía que hacer para hacerse un buen profesional. ¿Sí? Entonces, básicamente, Armando Villa, para mí, es una de las figuras iconográficas de este deporte que no se puede dar por fuera a la hora de hablar de fisicoculturismo en Colombia, como lo es Cristóbal, como lo es Ricardo, pero hablando, pues, de la cantidad de logros, Armando. Listo. José, entonces yo te hago una pregunta. De acuerdo a todo lo que nos estás contando y todo el recorrido que ha tenido ellos durante todo el tiempo que ha estado el fisicoculturismo en Colombia, ¿quién ha sido el mayor exponente? Pues que vos tengas que elegir una persona. Ya lo dije, Armando Villa. Y Ricardo Plata, que es de Bucaramanga, y eso no es más actual. Lo que pasa es que Armando me precede en cuanto a generacionalmente. Con Ricardo incluso competimos. Entonces, si hablamos de figuras iconográficas representantes puntualmente de mi país, Armando Villa. Repito, fue la persona que ganó, o sea, hasta hace 2 o 3 años estaba compitiendo en un mundial y ganando con casi 60 años. 60 años. Listo. ¿Y cómo crees que ha sido la evolución de este deporte en Colombia? Pues sabemos que no es algo que todo el mundo conoce, pero ¿cómo has visto esa evolución que ha tenido el fisicoculturismo en Colombia? Bueno, repito, eso ha sido fruto del trabajo de algunas personas que, como repetí hace un momento, Iván Rodríguez, Marco Cardona, yo salimos, competimos, ganamos y trajimos esa posibilidad a la gente de que sí se puede, de que sí hay opciones, de que sí pueden ver y respetar a Colombia, y desde ese año empezó a haber una afluencia impresionante en competencias, en preparadores, en personas que empezaron a ponerle un poco más de método y de sacrificio puntual al tema de prepararse. Antes la gente pensaba que en 3 meses
comiendo pollo y habichuela, se preparaban. Y ya en este momento estamos hablando de personas que tienen sistemas y metodologías de trabajo que duran un año, año y medio, y están mostrando formas y condiciones físicas totalmente diferentes a las que habían hace 20 años o 10 años incluso. José, aprovechando que tocas el tema de la preparación física en el fisicoculturismo, entonces, en la actualidad, ¿cómo Colombia respalda a los fisicoculturistas? ¿Cómo ya sea la Federación Colombiana del Fisicoculturismo, ya sea entidades privadas? ¿Cómo es ese respaldo? Yo voy a hablar desde mi experiencia y desde la realidad. Yo he competido en diferentes eventos a nivel internacional, estaba en Puerto Rico, estaba en Perú, estaba en Chile, estaba en Argentina, estaba en Brasil, y en la vida he recibido un centavo de federación, liga o estamento gubernamental existente. Cero, absolutamente. Mis campeonatos, absolutamente todos fueron costeados por mis recursos. ¿Que hay federación? Sí, puede que la haya. ¿Que ha existido federación? Sí. De hecho, la federación como tal ha tenido procesos evolutivos, ha pasado de gente mala a gente peor, de gente peor a gente medio buena, y así ha pasado por diferentes manos al grado de que en algún momento ya la federación tiene y ya ha llevado atletas a competencias, ha llevado atletas a sudamericanos, ya hace gestión, pero hablo desde mi experiencia, no pasó. Hoy día hay algunos atletas que se han visto beneficiados con ello, les han pagado un tiquete o les han pagado un hotel o les han pagado una inscripción, algo ha pasado, pero en mi caso nunca pasó. Vuelvo y digo, este es fruto de la desinformación y de la búsqueda del poder por el que ha pasado el proceso federativo, ¿sí? Y los problemas en los que se sumerge la gente, no, que es que yo soy el que dirijo, no, que es que lo merece el Valle, no, que lo merece Bogotá, y eso ha sido la rosca y la pelea, y los atletas siempre en la mitad viéndose afectados. Santi, otra pregunta. Listo, yo quisiera preguntarte cómo es el fisicoculturismo actualmente y qué cambios creas que pueda tener a futuro. Ya, ¿qué cosas crees que en ese momento se están dando para pues, que cambien a mejorar? Obviamente cada vez quisieran ustedes que haya más posicionamiento de ese deporte, que haya más reconocimiento, pero ¿qué crees que se viene para el fisicoculturismo? Eso aquí. Bueno, mientras no exista una condición organizacional clara, no va a haber un proceso evolutivo, porque el deporte como tal tiene una cadencia, y la cadencia de los deportes es jerárquica. Y vienen los gimnasios donde se practica, vienen los clubes, de los clubes vienen las ligas, de las ligas vienen la federación, y así sucesivamente. Ese proceso está desvirtuado. ¿Por qué? Porque el fisicoculturismo tuvo una fracción, un fraccionamiento hace algunos días. Existía la IFBB, que era el estamento que regulaba el fisicoculturismo amateur. Y existía la IFBB Pro, que era la que regulaba el contexto del fisicoculturismo profesional. Los que saltaban de la IFBB, en el caso mío, que gané el Arnold Classic hecho por la IFBB, gané el absoluto, pasé y me convertí en fisicoculturista de la IFBB Pro League, profesional. Hace 3 años, 2017, la IFBB Pro y la IFBB pelearon. Entonces la IFBB sacó su sistema profesional, que se llama IFBB Pro Elite. Y la IFBB Pro, a la que yo pertenezco, pues sigue con su IFBB Pro y NPC, que es Federación Nacional de Fisicoculturismo en Estados Unidos, porque su epicentro es Estados Unidos. Y quedó esa división, la transmitieron acá. Entonces ahora aquí hay NPC y ahora aquí hay IFBB. Y la IFBB es la que tiene federación, es la que el Estado le da dinero, pero no son los shows más apetecidos por los atletas, porque los atletas buscan ser profesionales de la IFBB Pro, las que llevan al Olimpia, las que tienen eventos un poco más
famosos, digámoslo así, o con mayor recurrencia en cuanto a nivel, no dejando de lado que la otra también tiene buen nivel y demás, pero es muy nueva. Entonces, sí, hay un desorden conceptual en ello y se dividen entre unas y otras qué atletas llevan, qué campeonatos hacen. Yo hago el Olimpia, yo hago el Mister América, yo hago bla, bla, bla. Los atletas están perdidos en ese contexto, ¿sí? Y pese a que existen muchas posibilidades de hacerse profesional, también ha venido todo el tema de pandemia, también ha venido todo el tema de limitantes en cuanto a la ejecución de algunos procesos de preparación. Pero el atleta, en este caso, siempre va a buscar la manera de competir, sea que haya apoyo o no haya apoyo. El nivel en Colombia de competitividad crece porque crecen más las personas, la accesibilidad de marcas, crece el comercio de sustancias prohibidas, crece el comercio de suplementación específica, crece el comercio, ¿sí? Y en función de eso, pues crecen las posibilidades de que la gente conozca este mundo, lo bueno y lo malo. Entonces, la evolución del culturismo no va a depender de lo que haga una federación o lo que haga un estamento lineal o estatal. Va a depender de la motivación que tengan las personas, del boom que genere un atleta, de la recurrencia en redes que pueda tener el afianzamiento del mismo deporte. Y se vienen muchas cosas. El culturismo en Colombia ha tenido una evolución significativa en cuanto al nivel de competencia. Los atletas, las condiciones físicas que muestran hoy día no son ni parecidas a las de hace un año inmediatamente anterior. Todo cambia absolutamente. Y eso es fruto del empeño que le han puesto algunas personas en salir, aprender y transmitir. Porque antes no pasaba. Venían, conocían, hacían, pero tenían guardados esos secretos o guardada esa forma de proceder y no hacían o no legaban esa información. Gracias, muchas gracias, José. Voy con la última preguntita para ya, listo, para ya dejar hasta aquí la entrevista. ¿Qué requisitos debe cumplir pues alguien que quiere ser fisicoculturista amateur y quiere entrar ya sea una categoría de Men Physique, Classic Physique o Bodybuilding, que es el tuyo? ¿Qué requisitos o qué motivación debería encontrar? Tiene que tener clara la categoría y tiene que lucir para la categoría. No puedo pretender que una persona que no tiene musculatura quiera hacer Men Physique, o una persona que tiene abdomen simplemente quiera hacer Men Physique, o una persona que tiene brazos grandes quiera hacer Classic Physique. Cada categoría tiene exigencias puntuales en cuanto a lo cualitativo. Cada categoría demanda posiciones específicas en cuanto al juzgamiento. Primero, debe haber una selección adecuada de la categoría. Y segundo, tener nivel. Hacer un nombre, ganar campeonatos nacionales, ganar campeonatos sudamericanos, hacer un nombre antes de pretender entrar al profesionalismo. ¿Sí? Porque hay personas que dicen, no, es que yo quiero ser profesional, pero no han competido en un intergimnasios. Entonces, lo que hay que generar es un proceso evolutivo, tener orden metodológico, buscar buenos shows, que tengan respaldo, que sean federados, que tengan buenos jueces, pero siempre ubicarse espacial y temporalmente en la realidad. Conocer la categoría, saber en Men Physique qué piden, esto y esto, proporción, simetría, desarrollo, no exagerar musculación en ciertas zonas, bla, bla, bla. En Classic Physique qué piden, que sea un físico armónico, en que en algunas poses tenga cierto lineamiento clásico, que no sea un físico freak o un físico muy grande porque no va a encajar en la línea clásica, que coincida el peso con la estatura y bla, bla, bla. Y en el culturismo open o el freak, que sea gigantesco, que tenga tamaño, que tenga proporción, simetría y también tenga una buena plasticidad. Perfecto, José. Entonces ya hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias por toda la información que nos brindaste. Esto muy nutritivo y para uno que le gusta el deporte. En mi caso, yo pues he visto mucho y en este momento me mantengo como muy al día sobre el fisiculturismo. Es demasiado atractivo toda la información que nos das. Y nuevamente agradecerte pues por el espacio brindado. A ustedes muchas gracias, nos ayudó mucho. Si necesitan otro espacio para despejar cualquier otra duda, con mucho gusto, no hay ningún problema. Listo, muchas gracias. Vale. Hasta luego. Chao. Hasta luego, gracias.